Muy buenas tardes. El Archivo Histórico Municipal de León les da la más cordial de las bienvenidas al conversatorio Agustín de Iturbide, de Soldado Emperador. Este evento, como parte de las conmemoraciones por el 202 aniversario de la consumación de la independencia de México y dentro de las actividades por los 75 años de nuestra institución. Antes de dar comienzo a este espacio de divulgación histórica, quisiéramos agradecer a la presidenta municipal de León, la maestra Alejandra Gutiérrez Campos, al secretario del H Ayuntamiento, el maestro Jorge Daniel Jiménez Lona, a la directora general de archivos, la licenciada Luz Araceli Andrade Cifuentes. A todos ellos, muchísimas gracias por su valioso apoyo para la divulgación de nuestra historia y cultura a través de estos eventos. Y por supuesto, a ustedes, nuestro amable público, que nos sigue en estas transmisiones vía virtual. Mi nombre es Pedro Daniel Reveles Reyes, soy coordinador de eventos y exposiciones del Archivo Histórico Municipal de León y tendré el gusto de moderar este espacio de diálogo. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañen dos reconocidos historiadores de la región, el maestro Joaquín Espinosa Aguirre y el doctor Artemio Guzmán López, a quien les damos un caluroso y afectuoso saludo. Antes de presentar a nuestros ponentes, nuestro director, el arquitecto Rodolfo Herrera Pérez, nos dará unas palabras sobre este evento de divulgación, sobre uno de los personajes más controversiales de nuestra historia. Arquitecto, por favor. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a nuestros seguidores. Bienvenidos, doctor Artemio, doctor Joaquín. Es un gusto para nosotros que hayan aceptado esta invitación para hablarnos de un personaje tan controversial y sobre todo que después de vivir un emotivo 15 de septiembre, 16 y fiestas que le siguen, olvidamos un poquito más sobre el tema de la consumación de la independencia. Y en este día, precisamente en esta fecha, se ha retomado ese tema y se ha querido hablar de ese personaje que es Agustín de Iturbide. Más adelante Pedro va a hablar sobre el currículum de los participantes, pero sí me gustaría resaltar 3 detalles de cada uno de ellos. Del doctor Espinosa, me llama la atención que está trabajando una biografía sobre Agustín de Iturbide, que ha publicado ya investigaciones sobre la independencia de México y sobre el tema de la independencia trigarante, que son temas muy interesantes que van relacionados con el tema de Agustín de Iturbide. En el caso del doctor Artemio, tiene un libro que habla sobre los protagonistas de la Guerra de Independencia y que seguramente en este día nos va a compartir con mucho gusto y que nos va a nutrir de esta historia que queremos todos saber sobre cómo fue la participación de León en esta etapa de la historia de México. Muchas gracias, bienvenidos. Les damos las gracias anticipadamente y cedo la palabra a Pedro para que modere este evento. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Y como ya se mencionaba, daremos lectura a una breve semblanza de los participantes para que ustedes, amable público, conozcan más sobre su trabajo. Comenzaré en orden de aparición con el maestro Joaquín Edgardo Espinosa Aguirre, quien es maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente miembro del programa de doctorado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, cuenta con un máster en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Jamoy de Castellón, en donde también forma parte del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina. Ha impartido cursos en la UNAM, en la Universidad de la Comunicación y el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y fue investigador invitado de la Universidad Complutense de Madrid en 2023. Sus líneas de investigación se relacionan con el papel de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Independencia en las provincias de Guanajuato y Michoacán, así como la figura de Agustín de Iturbide,
del que actualmente, como ya lo mencionaba el arquitecto Rodolfo, realiza una biografía. Fue merecedor del premio Ernesto de la Torre Villar en el año 2019, por su tesis de maestría, Defensa y Militarización Contrainsurgente en la Comandancia de Guanajuato, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a la mejor investigación histórica sobre la independencia de México, así como una mención honorífica en el premio Anastasio Saravia 2018-2019 por investigaciones sobre historia regional mexicana, otorgada por el Fomento Cultural Banamex. Es autor del libro Que se organiza en sus pueblos, Agustín de Iturbide y la contrainsurgencia en la Comandancia de Guanajuato, 1813-1816, publicado por el INER-M y la Universidad Michoacana y el Instituto Cultural de Guanajuato. A continuación, daré lectura a la semblanza del doctor Artemio Guzmán López, quien es profesor e investigador jubilado de la Universidad de Guanajuato y la Escuela Normal Superior Oficial de la misma entidad. Se ha desempeñado como docente de intercambio académico con diversas universidades estadounidenses y la Universidad de Soka, en Japón. Historiador, maestro en Relaciones Industriales y doctor en Pedagogía. Es autor y coautor de los libros e investigaciones Historia Breve de México, Lucio Marmolejo de Guanajuato, Protagonistas de la Guerra de Independencia en Guanajuato, Los Diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y la Historia Regional de Guanajuato como medio para mejorar la enseñanza de la historia de México, entre otras obras. En su experiencia administrativa, fungió como director de la Escuela Normal Superior de Guanajuato, director de docencia, coordinador de educación no convencional y director fundador del campus sur de la Universidad de Guanajuato. Es asesor de empresas e instituciones educativas, difusor del conocimiento histórico, administrativo y pedagógico a través de programas de radio y televisión, artículos en revistas y periódicos, conferencias, seminarios y cursos de capacitación. Reitero el saludo, maestro Joaquín, doctor Artemio. Agradecemos de nueva cuenta el que nos acompañen en este conversatorio sobre una de las figuras, como ya lo decíamos, pues más controversiales, de la historia nacional, ¿no? Y sobre todo en el marco de una fecha tan importante que es la de la consumación de la independencia nacional. Como ya lo mencionaba, pues, venimos un poquito enfiestados, si me permiten la expresión, de lo acontecido el 15, el 16, pero creemos, y por eso este ejercicio, que tenemos que revalorizar una fecha tan importante como la del 27 de septiembre y analizar a ciertos protagonistas que después de lo acontecido a lo largo de diferentes periodos políticos, si lo podemos mencionar de una manera, han quedado un tanto en el olvido, inclusive cayendo en la villanía, ¿no? El caso de Agustín de Iturbide. Maestro Joaquín, por favor. Muchas gracias, Daniel. Un enorme agradecimiento por esta invitación. Por supuesto, ya se le hacíamos mención al arquitecto Rodolfo y también a ti por haber sido el conducto a través del cual se pudo. Lo mismo al doctor Artemio por el gusto de compartir con él esta sesión. Sí, ya mencionaron algo bien importante, que es el hecho de que sigamos festejando el mes patrio aún más allá del 15 de septiembre. No era común hasta hace 2 o 3 años el que más allá del 15 y del 16 hubiera alguna, si no celebración, conmemoración, algún recuerdo, la efeméride, ¿no? Que se pudiera recordar. Y a partir de 2021, que en medio de la pandemia, pero también en medio de un bicentenario de este tamaño como es el proceso de consumación de la independencia, pues comenzaron a cambiar un poco las cosas. De la invisibilización de Iturbide se pasó al menos a la mención superficial, ya no se omite por completo el nombre, si bien nunca estará en un grito del 15, pero bueno, ya por lo menos se prestan este tipo de espacios, hay un interés por parte de un público más amplio, no solamente el especializado, sino que además ya cada vez se comienza un poco más
pues atender a esta figura, quizás con muchos prejuicios todavía, pero cada vez irá siendo menos. No sé si comienzo ya con este pequeño bosquejo de su vida o solamente son palabras de inicio, Daniel. No, daremos comienzo, nada más si me permite, para saludar al doctor Artemio y platicar un poco con el público cómo sería la dinámica. Sería primero, como usted lo menciona, una intervención por parte de usted, que sería más que necesaria la intervención primaria de cada uno de ustedes, con la intención de conocer más sobre la persona, ¿no? El personaje que es Iturbide, tanto como militar, como ya posteriormente político y después emperador, ¿no? Y sobre todo destacando las acciones que lleva a cabo en Guanajuato, ¿no? Y que de eso nos hablará el doctor Artemio Guzmán, a quien de nueva cuenta saludamos. Doctor. Maestro Joaquín, Pedro, un gusto estar con ustedes. Quiero aprovechar estas primeras palabras. Como se habrán dado cuenta, mi desarrollo profesional ha sido sobre todo a través de la educación, de las escuelas, de diferentes estudiantes, tanto diferentes nacionalidades como diferentes niveles de estudio. Y acostumbro al iniciar este tipo de intercambios a hacer notar un aspecto importantísimo del conocimiento histórico, y ese aspecto es que no podemos hablar nosotros de una historia, sino que nosotros debemos de hablar de historias en plural, porque nuestro estudio, nuestra disciplina, es un área donde las interpretaciones de muy diverso origen y con muy diversa intención se unen, se intercambian, y este es, lejos de ser un defecto de nuestra disciplina, de nuestra área, desde mi punto de vista es una gran riqueza, porque no es más que el reflejo, esta subjetividad de lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos. Nuestra vida no podemos hablar de que sea objetiva, está llena de interpretaciones. Por lo tanto, pues debo de comentar con quienes nos están viendo y escuchando que la riqueza de la historia está en el intercambio de esas interpretaciones, de esa información. Cuando esa confrontación de ideas la podemos hacer de manera armónica y académica, estamos colaborando para enriquecer el conocimiento histórico. Muchísimas gracias, doctor. Y creo que, bueno, es lo que trataremos de hacer en este ejercicio, precisamente dotar de las herramientas para un análisis profundo de este periodo y sobre todo del personaje que hoy nos atañe, para poder entender los procesos y, como lo mencionábamos en la introducción, no caer en extremos, sino entender circunstancias, personajes, contextos, etcétera, ¿no? Y sin más, ahora sí, maestro Joaquín, cedemos la palabra para iniciar este conversatorio con esta primera intervención. Por favor. Claro que sí, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con el doctor Artemio, porque solamente es a través de la educación de este tipo de espacios que podemos ir completando o complejizando, ¿no? El conocimiento histórico nunca terminará por ser tan tajante, y en eso viene la gracia, en una deficiencia, como ya decía perfectamente él. En el caso de Iturbide, bueno, hay muchísimos elementos a considerar, sobre todo en la medida de que es un personaje complejo en sí mismo, ¿no? Cualquier interpretación de grandes próceres o grandes villanos, como ha sido visto Iturbide, van a acabar siendo maniqueos, ¿no? Con una muy buena perspectiva, una muy mala, con prejuicios y demás, con un mito que los envuelve. Pero en el caso concreto de Iturbide, además hay que sumar la propia vida del personaje, porque es muy complicado explicar
de arranque, porque tendría que ser considerado con ciertas, con comillas, digámoslo así, como padre de la patria o como libertador, un personaje que inicialmente combatió a los insurgentes, que no los insurgentes son los únicos libertadores o los únicos patriotas. No haremos un recorrido de toda la guerra de independencia, pero sí por lo menos del entorno en el cual surge este proceso de 1821, la campaña trigarante que va a dirigir Agustín de Iturbide. Si me haces favor de pasar a la siguiente, Daniel. Son 3 elementos los que en un periodo muy breve, en una intervención muy breve, quiero señalar para el caso de Iturbide. Aquí una imagen, ¿no? de que seguramente algunos reconocerán, de la antigua Valladolid de Michoacán, hoy Morelia, en donde nació Agustín de Iturbide. Y son 3 los elementos que yo creo que se tienen que considerar como punto de arranque. Primero, que él nace en una familia acomodada, no es, digamos, secreto o no es nuevo seguramente para nuestro público el ver similitudes entre Agustín de Iturbide con 2 de los que sí son considerados héroes de la independencia, sobre todo uno, Ignacio Allende, porque Allende también venía de una familia adinerada, que además formó parte de las fuerzas armadas, ¿no? de la Nueva España, o de las milicias provinciales concretamente, y por otro lado, con Ignacio López Rayón, que también era michoacano y que también estudió en el mismo seminario tridentino como Agustín de Iturbide. Entonces, esto no va a explicar por sí mismo la posición de Agustín, en el sentido de que se opuso a la guerra, se opuso a la violencia desatada por la insurgencia, ¿no? La Alhóndiga de Granaditas es el gran momento de arranque de toda esta violencia, porque a estos otros 2 perfiles similares estuvieron del otro lado, ¿no? Allende y Rayón, insisto, por las similitudes, por eso los traigo a colación. Viene de una familia acomodada y esto le va a permitir ingresar a las Fuerzas Armadas por medio del Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid, en donde va a hacer carrera prácticamente desde 13 años antes de comenzar la guerra. Esta es una peculiaridad que sí encuentro en Iturbide, porque él no va a entrar a las Fuerzas Armadas ya durante la guerra, como muchos otros, como Anastasio Bustamante, que luego será presidente y que va a ser un realista destacado, Manuel Gómez Pedraza y muchos otros, que va a ser en el momento de la guerra, en 1810, cuando se sumen. Iturbide ya tenía un camino andado en las fuerzas militares, y esto pues le va a jugar pues a favor, ya tiene un poquito más de tablas, por más de que no se trata de un militar propiamente profesional, ¿no? Los militares profesionales casi todos vienen de la península, los novohispanos no pueden aspirar a eso, más que algunos ser cadetes, como Antonio López de Santa Anna, pero Iturbide va a ser pues parte de estas milicias semiprofesionales. Y finalmente, pues bueno, sí, además de esta pertenencia de su familia a un estrato social bastante acomodado, se va a emparentar con la familia, es así, la más importante de todo Valladolid, que es la de los Huarte y Arribillaga. Por medio del matrimonio, aquí muestro el medallón de los esposos que se casarán en los primeros años del siglo XIX, que son Ana María Huarte y Agustín de Iturbide. Esto le va a convenir muchísimo y lo va a colocar como uno de los personajes en términos políticos y sociales, pues más notables, ¿no? Ya el uniforme en esta época, en esta sociedad donde las formas son muy importantes, el que Iturbide pudiera hacer gala del traje de miliciano, ya lo hacía escalar en la sociedad vallisoletana, y súmenle que está casado con la hija del comerciante más rico, ¿no? Entonces, esto va a comenzar, digamos, de alguna forma a ponernos en foco a Agustín de Iturbide, y con el paso de los años, y sobre todo, ya con el inicio de la Guerra de Independencia, va a comenzar a perfilarse como uno de los pues, hombres, de los militares más notables, porque inmediatamente que sabe del estallido de la revolución allá en el Bajío, en el norte, digamos, del Bajío, ya prácticamente la franja en donde el Bajío deja de existir, allí en la Sierra de Santa Rosa, inmediatamente va a tener noticias de levantamiento en el pueblo de Dolores,
y esto va a provocar que se ponga a las órdenes del virrey, no saltando muchos mandos directos, como era su coronel del regimiento de infantería y los superiores que estuvieran de por medio, se fue directo a poner a las órdenes del virrey, que era Francisco Javier Venegas, va a Ciudad de México y a partir de aquí vemos a un Iturbide convencido en el instante de que se tiene que defender a los pueblos principalmente frente a la insurgencia. Es decir, no necesariamente opuesto a la independencia, ya hablaremos un poco más sobre su postura de independentista o no, pero sí al menos con la primera noticia que les decía de la violencia desatada, de las muertes que van a existir y sobre todo de la violenta y sangrienta toma de la Alhóndiga de Granaditas, Iturbide inmediatamente va a decir, opongámonos a eso, ¿no? Va a tener algunos enfrentamientos y el principal, o el que quisiera destacar yo en esta primera parte, es el que va a tener en Monte de las Cruces contra Miguel Hidalgo, precisamente, no de una forma tan frontal. Iturbide es un subalterno de segunda o de tercera línea en realidad, pero va a estar allí presente. Mientras que por el otro lado sabemos que evidentemente Miguel Hidalgo es el dirigente, ¿no? Además de que Allende va a ser el espíritu militar de esta primera insurgencia, se van a enfrentar en Monte de las Cruces por la propia estrategia, por la cantidad de tropas, por una mala organización realista. Los insurgentes van a ganar e Iturbide, curiosamente, en la derrota va a hacer una, tal cual, palabras literales del comandante Torcuato Trujillo, que era su teniente coronel, va a realizar una retirada honrosa, ¿no? Y esto le va a ganar el primer ascenso durante la época de la guerra. Iturbide va a tener una carrera meteórica a partir de este momento porque va a ir acumulando reconocimientos, medallas de honor o distintivos a su traje militar y además, lo más importante que son los ascensos. Para este momento se va a colocar como capitán y en el pasar de prácticamente 2 años se va a convertir en coronel, que va a ser el grado máximo que va a alcanzar. Ya para cerrar esta primera intervención, diré que en estos primeros años y a lo largo de la guerra, prácticamente Iturbide se va a enfrentar a todos los caudillos de la insurgencia. En un primer momento, Hidalgo, Allende, Aldama y compañía. Después se va a enfrentar a Albino García, un personaje fundamental para entender la primera insurgencia en Guanajuato. Después contra representantes de la Suprema Junta Nacional Americana, que es la Junta de Zitácuaro, como conocemos, que son José María Lisiaga, José María Cos, a los cuales va a evacuar de la laguna de Yuriria, ¿no? En la conocida como Isla Lisiaga. Y en marzo de 1813 va a vencer a los hermanos López Rayón, a los Rayones, como se les conocía, no Ignacio, no el licenciado, sino más bien Ramón y Rafael, y esto le va a ganar el ascenso más importante hasta ese momento en su carrera, que fue el convertirse en comandante de la provincia de Guanajuato y tener a sus órdenes una parte de las tropas que van a defender esta región del Bajío. Iturbide va a ir escalando muy rápido, va a estar en los lugares correctos, en el momento indicado y además llevando a cabo, si no acciones tácticas y estratégicas muy sofisticadas en cuanto a lo militar, pero sí al menos en última instancia acabará venciendo a los insurgentes que tiene enfrente. Y esto lo va a empezar a colocar como uno de los personajes más destacados para 1813, que es cuando llega a Guanajuato concretamente. Sí, así es, maestro Joaquín. Pareciera que Iturbide, eso sí es innegable en su forje, ¿no? Esta habilidad, este genio militar, que es reconocido por sus contemporáneos, tanto enemigos como aliados, ¿no? O sea, muchos de ellos hablan este ímpetu que tenía, pero sobre todo la inteligencia. Y pues también un poco, ¿por qué no mencionar? Y eso ahondará el doctor Artemio, pues que inclusive era considerado como un tanto despiadado, ¿no? Entonces, también me gustaría mencionar que inclusive por ahí se dice que Hidalgo le envió una carta para adherirse al movimiento, ¿no? Otorgándole o ofreciéndole, mejor dicho, un cargo o un grado, un rango más alto del que tenía él en ese momento en el ejército realista. Entonces, estos son testimonios, pues, del genio militar
Además, como usted mencionaba, pues le tocó prácticamente combatir a todos los grandes insurgentes del movimiento. Tuvo victorias contra Hidalgo, contra Allende, contra Morelos, inclusive captura a Albino García, a Matamoros, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí sería muy destacada de su persona, de este personaje, pero bueno, para que nos hable más a detalle sobre el accionar del genio militar del llamado Dragón de Hierro, Agustín de Iturbide, en la provincia de Guanajuato, cedemos la palabra al doctor Artemio Guzmán. Doctor, por favor. Efectivamente, como lo ha señalado el maestro Joaquín, en las acciones dentro de lo que actualmente es el estado de Guanajuato, por parte de Agustín de Iturbide, se van a empezar a desarrollar después del fusilamiento de los primeros insurgentes, porque habrá la necesidad de venir a combatir la prolongación de esa insurrección en el Bajío, pero ahora con la estrategia guerrillera. Y entre los guerrilleros, pues va a destacar el apodado el Coco de los Realistas, Albino García. Albino García se hace notar a partir de los ataques que realiza a las ciudades del Bajío y que generalmente las hace de manera victoriosa. En agosto, por ejemplo, de 1811, va a tomar la villa de Pénjamo. Y en todas estas ciudades, más allá de saquear sus riquezas, pues tiene la costumbre de mofarse de los vecinos pudientes, a los que hace desfilar, a veces semidesnudos, a veces disfrazados, en fachas, dice la gente entonces, para que sean insultados y encarcelados por lo que entonces se llamaba la plebe. En Pénjamo, precisamente, nos vamos a encontrar hablando de esos personajes contradictorios o esas familias curiosas en la Guerra de Independencia, con que el jefe de armas que enfrentó a la guerrilla de Albino García fue el señor José María Hidalgo. Y José María Hidalgo, medio hermano de Miguel Hidalgo, está en un papel muy diferente al del cura de Dolores, porque José María Hidalgo está defendiendo a Pénjamo del ataque de los insurgentes, en este caso del ataque de Albino García. Y Albino García, según el decir de algunos de los cronistas de nuestras ciudades, perdona al medio hermano de Miguel por el hecho de tener ese parentesco, pero lo insulta porque está del lado del gobierno, diciéndole, entre otras cosas, que es un alcahuete de los gachupines. Pero, en síntesis, toma Pénjamo, Dolores, ahora Dolores Hidalgo, Lagos, ahora Lagos de Moreno, intenta ocupar León, no lo logra, pero en el ataque pues causa muchos destrozos. Regresa sobre Dolores Hidalgo el 10 de septiembre, estamos hablando de 1811. Allí en Dolores Hidalgo fusila a algunas de las personas pudientes y curiosamente perdona a otras que van a ser rescatadas por cuestión económica a través del pago que la señora Manuela Taboada de Rojas, hablando de esposas económicamente pudientes, es la esposa de Mariano Abasolo, hace a Albino García para que se perdonen las vidas de algunos de esos vecinos que amenazaba con fusilar. El día 30 de ese mismo mes de septiembre se va a apoderar de Aguascalientes. Para el 8 de octubre es derrotado cerca de Salvatierra por una partida realista al mando de
Agustín de la Viña. Va a planear entonces un ataque poco conocido porque como se frustró, pues no se le menciona con mucha frecuencia en los libros, que es el capturar, busca capturar ni más ni menos que al general Félix María Calleja, sabiendo que él va a pasar algunos días muy cerca de donde yo radico actualmente. Él va a pasar, Calleja, unos días en la hacienda de Cuevas. Yo radico actualmente en Puentecillas, en el municipio de Guanajuato. Buscando apoderarse de Félix María Calleja, pues no se da cuenta que en cuestiones de inteligencia, me estoy refiriendo de tener oídos en diferentes lugares, Calleja le gana y Calleja no lo va a esperar, sino que va a escaparse antes de que la gente de Albino García llegue a Cuevas. Pero eso hace reflexionar a Calleja. Hay que terminar con el coco de los realistas. Quien lo va a lograr va a ser Agustín de Iturbide. Cuando, aprovechando algunas derrotas que va a ir acumulando Albino García, pues también se da cuenta de que está enfermo. Albino García ya no es el de los de meses anteriores, está enfermo de gota. Y esto no es un padecimiento mortal, pero es un padecimiento para aquel tiempo insufrible. Y lo va a sorprender en la noche del 5 de junio de 1812, capturándolo en Valle de Santiago. Esta va a ser la primera gran hazaña personal de Agustín de Iturbide. Va a conducir a Celaya a los dirigentes, a Albino García, a su gente de primera línea, y allí García va a ser fusilado, su cuerpo va a ser descuartizado y sus miembros van a ser colocados en los diferentes lugares donde logró victorias contra los realistas, incluyendo aquí un ataque frustrado que hizo también contra el mineral de Guanajuato. De esta manera, pues termina el peregrinar del coco de los realistas. La frase es del famoso corrido que a él se le ha dedicado, y Agustín de Iturbide pues obtiene un primer grado importante después del que mencionó el maestro, que es el de teniente coronel. Quisiera terminar esta intervención con esa primera hazaña de Iturbide en territorio guanajuatense. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y es que el accionar militar que tiene Iturbide es, creo yo, decisivo para prolongar, ¿no? En este caso, la guerra contra los insurgentes. Si bien no logra acabar con ellos en un primer momento, que ya sí, como lo mencionaba el maestro Joaquín, ya después pudiéramos considerarlo que sí, pero él, creo yo, a título personal, mantiene el empate, ¿no? Si lo pudiéramos decir de alguna u otra manera, mantiene el empate, pero con valiosas victorias para los insurgentes, perdón, para los realistas, y fuertes golpes para los insurgentes, ¿no? Incluyendo, no sé si pudiéramos considerarlo así, ir ya a la parte no solo militar, sino estratégica, en el sentido de lo que mencionaba el maestro Joaquín y usted, doctor Artemio, contra Zitácuaro, ¿no? Contra ya, digámoslo, contra los capos, contra los principales caudillos, para acabar de raíz con el movimiento. Pero desafortunadamente para él, en 1816, esta fama de ser, pues, digámoslo así, muy impetuoso, le cobra factura. Ahí le pediríamos al maestro Joaquín si pudiéramos abordar sobre el tema y de cómo se exilia, ¿no? Por una serie de acusaciones que recibe, sobre todo por parte de los habitantes de la provincia de la Intendencia de Guanajuato, ¿no?
maestro. Sí, claro que sí, ya mencionaba con mucho más detalle el doctor Artemio al respecto de esta mecanismos con los cuales se va a castigar a los insurgentes. Creo que es muy significativo la forma en que termina Albino García y su hermano Francisco, porque también él muere, ¿no? en este enfrentamiento, pero bueno, con Albino, aunque no es orden directa de Iturbide, sino de Diego García Conde, ¿no? El coronel al mando de las fuerzas en las que sirve Iturbide, pero era, digamos, el pan de todos los días, ¿no? El desmembramiento de enemigos, la exhibición de sus restos para castigo y para escarmiento, ¿no? De quienes los apoyaron, y de amenaza para las poblaciones. El caso de Zitácuaro va a ser otro que, si bien Iturbide tampoco está directamente relacionado con la quema de Zitácuaro en los primeros días de 1812, ¿no? Entonces, son castigos ejemplares, pero muy radicales, que en lugar de controlar el ímpetu, diría Daniel, de estos rebeldes, al revés, los exacerbaba mucho más, ¿no? Entonces, Iturbide fue partícipe de ello, constantemente se encargó de llevar a cabo lo que ha sido llamado como una política de terror, ¿no? Es digamos, un concepto que se ha hecho para la forma en que ciertos comandantes como Félix María Calleja, como Torcuato Trujillo en Valladolid precisamente, como Iturbide en Guanajuato, se encargaron de llevar a cabo, porque buscaban erradicar a los insurgentes, porque ellos eran la causa, pensaban los realistas, la causa de que cundiera el caos, pero tarde que temprano, como ya adelantaba Daniel, pues esto le va a pasar factura, ¿no? Y por más que el propio virrey Calleja, que era uno de los más sangrientos, si lo queremos ver así, de los comandantes realistas, Calleja no quería castigar a Iturbide, era castigarse a sí mismo de alguna forma, era castigar algo que él había fomentado o permitido. Hay una carta en la que Iturbide le dice: yo le he dado cuenta absolutamente de todas las medidas que he tomado, entonces es tan responsable como yo, ¿no? Calleja no quiere procesarlo realmente en 1816, pero hay muchas voces, principalmente la del cura de Guanajuato, ¿no? Antonio de Labarrieta, que se reputaba como amigo de la familia Iturbide, pero que, bueno, pone pinto, digamos, diríamos ahora, a Iturbide por estas medidas excesivas, arbitrarias o demasiado violentas que va a llevar a cabo, como el castigo a mujeres, ¿no? Las mujeres de Pénjamo son muy ya conocidas y un tanto estudiadas. Un grupo de mujeres bastante numeroso que Iturbide tomó tanto que retuvo más bien en Pénjamo, en la ciudad de Guanajuato, y que está totalmente documentado que así pasó, y algunos otros linduras, digamos, que este tipo llevaba a cabo por la misma cuestión de tratar de eliminar a la insurgencia, por las acusaciones de Labarrieta, de algunos otros pobladores de la ciudad de Guanajuato y del resto de la provincia, incluso a la catedral, a la mitra vallisoletana, se le pide una opinión acerca de la forma en que Iturbide lleva a cabo la contrainsurgencia, pero los vallisoletanos dicen: para nosotros perfecto. Como ellos no resintieron tanto como los guanajuatenses, dicen: con nosotros no hay ningún problema, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que acaba sucediendo es que en 1816, como ya adelantaba Daniel, va a haber un cambio de virrey, llega Juan Ruiz de Apodaca a sustituir a Calleja, e Iturbide se queda sin su protector y sin el que lo empujó, digamos, a estas medidas tan radicales, o el que lo consecuentó o alcahueteó, para ponerle los términos más coloquiales, ¿no? Apodaca dice: con esto, este comandante no me sirve, lo hace a un lado, y a partir de ahí, pues los siguientes 4 años, todavía muy oscuros en la historia, en la vida de Iturbide, que no se conocen tan a profundidad como su etapa en la guerra o después en la consumación, pues van a generar evidentemente en él un cambio muy profundo de su ideología o de su postura política, porque cuando reaparezca en 1820 finales y en 21, en lugar de defensor del orden virreinal, ahora se va a volcar a ser el líder, el dirigente de un movimiento que buscará la independencia y tomará, digamos, de alguna forma, no sé si
tan metafórica o más real que otra cosa, pero tomar el lugar que tuvo Hidalgo, que tuvo Allende, que tuvo Morelos, contra los que él mismo batalló, ¿no? Entonces, ya lo iremos desmenuzando un poco más, pero de entrada, pues es complejo, ¿no? Ir entendiendo, creo que se tiene que ir así justo como vamos, paso a pasito, para ver por qué Iturbide dio ese bandazo, ¿no? O el chaquetazo, como se decía en la época, cambió de chaqueta del gobierno virreinal por la de la independencia. Sí, así es. Y es que es bastante interesante, bueno, que estas medidas que toma él, como algunos historiadores mencionan, que es el primero que entiende que no es una guerra, sino que es una guerra de guerrillas, ¿no? Y que por eso debe de tomar estas medidas, sobre todo aquí en Guanajuato, es lo que lo exilia, pero como usted mencionaba, maestro, este periodo un tanto nebuloso donde se exilia en Ciudad de México y dicen algunos entrega a la vida social, por mencionarlo de alguna manera, de la capital, lo lleva a relacionarse con ciertos personajes, que aquí es donde yo haría ya la primera pregunta y quería para el doctor Artemio, ¿qué tanto Iturbide se deja influenciar? ¿Qué tanto Iturbide es protagonista en esta parte de confabular la independencia, obviamente siguiendo ciertos intereses, sobre todo de aquellos grupos que estaban en contra de la Constitución de Cádiz, ¿no? De esta reforma liberal que se aproximaba? ¿Qué tanto él visualiza ya un país independiente con miras a la libertad, si lo queremos mencionar así en tonos románticos, o si es simplemente él un títere, ¿no? Si me permiten la expresión. Doctor Artemio, por favor. Creo que cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, consideramos que una conspiración, entre más cerrada y secreta sea, es más conveniente para ese momento en el que se está actuando. Pero históricamente, pues es un inconveniente muy grande. Y esta pregunta de qué sucede en la vida de Agustín de Iturbide en ese momento en que quedan suspendidas sus actividades militares, quizás sea de los momentos en que menos conocemos de él. Conocemos la parte muy visible, su relación con la Güera Rodríguez, su relación con las altas autoridades eclesiásticas, la posible conspiración en la que pudo haber estado involucrado, no sabemos desde qué momento, en el templo de la profesa. Pero creo que a nivel general, no solo hablando de él como persona, sino que a nivel general debemos de darnos cuenta que han pasado tantos años para entonces, desde las motivaciones de iniciar una lucha por la independencia, las cuales yo ubicaría desde 1808, con la conspiración del virrey. Y si hablamos ahora nosotros de 1816, 1819, han cambiado muchas cosas. Lógicamente van a cambiar también la visión y la actuación de las personas de aquel tiempo. Y hay que dar un vistazo a lo que ha sucedido en la metrópoli, en España, para poder comprender cómo mucha gente ya no se va a sostener en las ideas que originalmente tenía en 1808, en 1810. Y también no podremos entrar a comprender el tipo de independencia tan singular que la Nueva España tuvo si no entendemos los sucesos que se dieron en la península española y concretamente luchando contra el absolutismo de los emperadores españoles. Así es que considero que es
entendible, no de manera minuciosa, pero sí general, por qué el personaje que estamos tratando en este momento va a cambiar su visión, su pensamiento y su actuación después de esa década, de casi esa década. Claro, y como bien lo menciona, doctor, es muy importante entender esos contextos, ¿no? Lo que pasaba en la metrópoli, lo que pasaba en la península, tenía bastante repercusión acá. Si bien la Constitución de Cádiz ya era de principios del siglo XIX, es hasta 1820 cuando ya, digámoslo así, entra en vigor o va a entrar en vigor, y tiene afectaciones en la Nueva España para ciertos sectores, con los cuales estaba muy bien relacionado Agustín de Iturbide, y que velan por sus intereses, ¿no? Entonces, en cuanto a este contexto, maestro Joaquín, ¿cómo podemos entender, o si es posible, el pensamiento de Iturbide? ¿Si hace como usted lo mencionaba, chaqueteo, o en verdad hay un cambio, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, como lo mencionaba el doctor Artemio, es el hombre y su circunstancia, ¿no? Y se vale cambiar, se vale ir evolucionando, o es mera conveniencia. ¿Cómo lo podemos Claro. reflexionar? Sí, claro, sin caer en condenas que, digo, a nosotros no nos correspondería, ¿no? Pero en condenas a unos o a otros. Hidalgo tenía intereses y tenía ambiciones, si lo queremos ver así, igual que Morelos, de grupo, quizá es difícil hablar de nación porque apenas iba a surgir, ¿no? Con el paso de esta guerra, pero pues cada uno buscó lo mejor para él y para su entorno, para un sector amplio lo más posible. Seguramente Hidalgo buscaba algo, sabemos, en realidad menos popular de lo que acabó siendo, ¿no? Tenía un alcance más limitado lo que planearon, y la cantidad de gente que se le sumó, y sobre todo el sector al que pertenecía, hizo que se volviera más social el movimiento, una revolución social, ¿no? Que acabó siendo la de Hidalgo. La de Iturbide acaba siendo ciertamente más elitista, pero a final de cuentas van para el mismo camino, ¿no? En última instancia, que es independizar un reino, ¿no? Ya con las condiciones de cada uno, las de Hidalgo evidentemente no se logran imponer, no en lo inmediato, pero sí van a tener su herencia con Rayón, con Morelos, con Chilpancingo y todas las instituciones insurgentes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo dijiste muy bien, el hombre y su circunstancia, ¿no? Muy gaceteano, digamos. Y creo que, si regresas un momentito, por favor, a la frase anterior, Alamán trata de explicar en esta anécdota, ¿no? El cambio de Iturbide, que no fue tan espontáneo, según Alamán, porque él dice que después de la derrota que sufre en Cóporo al inicio de 1815, Iturbide, y ahí está la cita, seguramente ya la leyeron, dice Alamán que lamentaba el derramamiento de sangre y que por eso le dijo al napolitano Filisola que todo estaría resuelto muy fácil si se sumaran las tropas insurgentes y las mexicanas, es decir, las realistas, aunque bueno, tropas mexicanas en 1813, 1816, cuando es la cita esta de Alamán, pues no existían, eran las de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos viendo como que Alamán quiso justificar un poco de más quizás a Iturbide. No, pero es fundamental esto que decía el doctor Artemio. Si no entendemos lo que pasa en la metrópoli, no vamos a entender lo que pasó aquí. Él muy acertadamente dice, comenzó en 1808, porque en 8 fue allá el vacío este de poder, porque llegó Napoleón, porque los reyes abdicaron y porque todo el mundo hispano se puso de cabeza. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos si no hay rey? ¿No? 1810 es consecuencia de ello, y ya en 1820 la Constitución es la que va a hacer, digamos, la campanada, ¿no? De no despertar, pero sí, me hice sincrónico aquí con las campanadas de la iglesia de al lado, ¿no? Así llegó el campanazo, porque a partir de entonces muchos sectores comienzan a ver nuevamente la oportunidad abierta de hacer cambios en la península, en la metrópoli. Lo que están haciendo las provincias es tomar un poquito de independencia ante Madrid y ante la figura central del rey, ¿no? Hoy seguimos viendo esto con el País Vasco, con Cataluña y todo eso,
Por supuesto que la Nueva España va a ver esa oportunidad. Entonces, si no entendemos la restitución, el restablecimiento de la Constitución en 1820 en España, no entendemos este proceso. Porque además de todo, justamente en ese momento van a ser los militares los que restablezcan la Constitución allá. E Iturbide, que tenía intereses como cualquier otro, ambiciones, era un militar, no era militar de a gratis, también eso creo que no lo dije así tan contundentemente como quiero ahora que quede establecido. Entró al ejército porque buscaba el ascenso social en su entorno vallisoletano. La guerra le dio una proyección más virreinal, más nacional, ¿no? Entonces, en 1820, Iturbide ve como Rafael de Riego y los militares pronunciados en España van a recibir más medallas y una cantidad de alabanzas, de ascensos, de empleos, como pocas veces se hubieran imaginado, y él dice, ¿por qué no? ¿Por qué no los novohispanos hagamos esto? De hecho, hay una carta sensacional de Vicente Guerrero, que por lo visto estaba muy informado de este contexto del que estamos hablando, donde le dice a Iturbide, usted no será menor que el Quiroga americano. Quiroga es uno de los que revoluciona en la península. Entonces, digamos que sí, por un lado el restablecimiento de la Constitución, pero sobre todo el cómo se restableció la Constitución en España va a tener un eco en Nueva España, ¿sí? Si allá los militares pusieron contra las cuerdas al rey, ¿por qué nosotros no podemos poner contra las cuerdas al virrey y dar el bandazo, ahora sí finalmente? Si era, digamos, un grito legítimo de libertad lo que hizo Iturbide, o fue una contrarrevolución porque sus intereses estaban siendo tocados, pues todavía no queda muy definido. Existen los dos extremos y seguramente habrá un punto medio, ¿no? En el cual no solamente él, porque además de todo Iturbide no lo hizo todo solo, como Hidalgo no lo hizo solo, ni Morelos, ni Rayón, ni Guerrero, pero creo que, o sea, Iturbide, si me permiten la profanación de la frase, entendió los sentimientos de la nación, por lo menos de la nación militar, de la nación criolla, y se puso al frente, ¿sí? Recogió esos anhelos, esas frustraciones de 10 años de guerra, ese hartazgo de la gente, esas aspiraciones legítimas de libertad, y pues todos cupieron en el plan de Iguala que proclama en 1821, ¿no? Si me haces favor para cerrar ya esta intervención, de la siguiente imagen, ahí está representado el abrazo de Acatempan, ¿no? Que haya sucedido o no, tampoco nos queda claro, no hay un testimonio tajante, solamente tenemos la plática que da Lorenzo de Zavala, donde describe esto, pero parece ser que no sucedió. Es lo de menos. Se abrazaron los grupos, así como Alamán decía que con Filisola lo platicó Iturbide, unámonos y acabamos la guerra en 5 minutos. Y prácticamente eso es la consumación de la independencia, la unión de los ejércitos y a partir de ello el surgimiento de ahora sí la nación mexicana, o el Estado al menos. Así es, ¿no? Lo podemos tomar como un simbolismo, si ocurrió o no, es un símbolo de esta unión entre insurgentes y, como mencionaba él, o supuestamente mencionó, mexicanos, para consolidar la independencia de la Nueva España. Y creo que en el caso de Iturbide, sobre todo, son como señales muy ambiguas, ¿no? O sea, está en el plan de la profesa, pero pues también es de los que se acercan con los llamados hijos de Morelos, Victoria, Bravo, sobre todo con Vicente Guerrero, para consumar, porque usted lo decía muy bien, maestro Joaquín, detecta estos 10 años de frustración, una guerra que no avanza, ¿no? Ni para atrás ni para adelante, y creo que él es el que condensa todos estos deseos y logra unir esfuerzos, ¿no? Pero en este sentido, le quería yo preguntar al doctor Artemio, y obviamente a usted, maestro Joaquín, si es la figura predominante de la consumación. Usted hace un momento lo decía, no lo hizo solo, pero sí pudiéramos decir que es el protagonista más importante de los que participaron, porque después, creo yo, en los imaginarios se menciona más a la figura de Vicente Guerrero, y muchas veces también pasa algo similar como con Agustín de Iturbide, se deja de lado, ¿no? La figura de Vicente Guerrero. Entonces, ¿qué papel, ahora sí nos vamos a meter en otro personaje, qué papel tendría ahí Vicente Guerrero?
y si en este caso es correcto, pues, hablar de Agustín de Iturbide como el principal consumador de la independencia de México. Doctor Artemio, por favor. Sí, gracias Pedro. Quisiera antes de contestar la pregunta, hacer notar que aparte de esa dificultad de entender la consumación de la independencia en la Nueva España, tenemos una pregunta que en los diferentes niveles de educación pues suele quedar sin respuesta. Bueno, aquí en Guanajuato se inició el movimiento de Hidalgo y la fecha se celebra a nivel nacional, pero ¿cómo se consumó la independencia en Guanajuato? ¿Y quién inició la lucha trigarante en el estado de Guanajuato? Quiero hacer mención que esa permanencia como comandante militar de Iturbide, teniendo la sede en Celaya, pues hizo que tuviera personas eh, allegadas aquí en la entonces Intendencia de Guanajuato, que simpatizaron cuando él lanza el plan de Iguala. Y quiero hacer mención que hay 3 caudillos en nuestro estado a quienes les debemos la proclamación de la independencia en el actual estado de Guanajuato. Serían Luis de Cortázar, Anastasio Bustamante y Joaquín Parres. Y casi siempre nosotros ubicamos y decimos, sí, avanzaron desde el municipio y ciudad, que nosotros no le decimos Cortázar, sino Cortázar, y avanzaron de Valle de Santiago, y avanzaron y tomaron la ciudad de Guanajuato, la capital de la intendencia, prácticamente sin ninguna resistencia, y ocuparon aquí la ciudad de Guanajuato el 24 de marzo de 1821, haciendo entonces varias realizaciones que van desde el darle una cristiana sepultura a los cráneos de los primeros caudillos insurgentes hasta el hecho de convocar a su antiguo comandante, Agustín de Iturbide, para que visitara la ciudad de Guanajuato. Y en Guanajuato, pues ya no lo recordamos y tampoco nos da ni pauta como para hacer alguna celebración, que pues estuvo aquí en Guanajuato en un momento, por cierto, muy difícil dentro de la campaña trigarante, cuando parecía que su lucha se estancaba en el sur, que visitó aquí Guanajuato Agustín de Iturbide y que se va a realizar, se van a tomar varias medidas para poder fortalecer la lucha trigarante. Yo pienso que la más importante de todas va a ser la reanudación de la Casa de Moneda para acuñar la plata aquí en Guanajuato y poder tener recursos para proseguir con la campaña trigarante. Curiosamente, pues tenemos al mismo primer dirigente de la campaña trigarante, y esto ya viene un poco en cuanto a la pregunta que tú me hacías, en nuestra ciudad, proclamando el domingo 8 de julio de 1821, él en realidad estuvo aquí el 28 de abril, pero oficialmente la proclamación de la independencia es el 8 de julio de 1821, proclamando en la ciudad de Guanajuato la independencia, eh, semanas antes de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Es indudable que a Vicente Guerrero y a otros caudillos insurgentes se les debe de reconocer la persistencia de su lucha, pero es indudable desde los grados militares y desde las acciones y la iniciativa que el que encabeza al ejército trigarante y la campaña para obtener la independencia siguiendo el plan de Iguala es Agustín de Iturbide. De acuerdo, doctor. Y si me permite la lectura que
que le doy a su comentario sobre estos dos personajes como Bustamante y Cortázar, es precisamente donde vemos la fortaleza de Agustín de Iturbide, ¿no? Ejército, militares y también un grupo político, social, que le va a permitir posteriormente acceder, ¿no?, a la corona. Son los que, como dicen las crónicas, lo van y lo sacan de su casa en la noche y lo proclaman como la usanza romana, como emperador, y que él mismo lo mencionaría después en sus memorias. Fue un error el que cometió el haber dejado de lado o el haber perdido el control de los ejércitos, ya después cuando es depuesto. Pero no nos adelantemos y queremos centrarnos precisamente, maestro Joaquín, en esta etapa de Iturbide como el único emperador mexicano, ¿no? Sí, bueno, igual que el doctor Artemio, regresar un poco para justo evaluar la gran importancia que va a tener Guanajuato, porque yo comparto totalmente la Guanajuato como provincia. Ahí comienza todo en 1810, pero también comienza el final en 1821, porque es la primera provincia, ya lo dijo el doctor Artemio, el 24 de marzo, un mes después de la proclamación del Plan de Iguala, el mes crítico en el cual siempre estuvo, digamos, en entredicho los primeros 3 o 4 meses la victoria, pero si en algún momento pudieron eliminar a la trigarancia fue en el primer mes, en el cual estaba sumido allá en el actual estado de Guerrero, en donde ni Guerrero, ni Pedro Ascencio, ni Juan Álvarez, ni Iturbide tenían una escapatoria, digamos, los estaban sitiando prácticamente, y cuando se entera que los trigarantes de Guanajuato ya tomaron la capital, ¿no? Después del comenzado todo en el pueblo de Amoles y avanzando hacia arriba, se desahoga por completo la trigarancia, la dirigencia, y pues se pela, digámoslo así, Iturbide hacia el Bajío, porque era su lugar seguro. No sé qué tanto ahora veía en las preguntas que van haciendo en la transmisión en vivo en Facebook, alguien que preguntaba si fue su lugar más, donde se desarrolló de mejor forma Iturbide. Pues Guanajuato creo que lo llegó a conocer mejor que Valladolid, y se llegó a sentir, muchas gracias, ese está precisamente del doctor Gustavo Pérez Rodríguez, o Good Blues, por lo menos, si no la conoció más, sí se desarrolló muchísimo mejor en Guanajuato que en Valladolid, ¿no? Entonces, es fundamental el accionar, creo que sobre todo estos dos, ¿no? De Cortázar y de Bustamante. Ellos van a ser los que allanen el camino para Iturbide, y a partir de ahí Iturbide va a pactar después con José de la Cruz, de Nueva Galicia, y finalmente llegar al sur, hacia el sur, hacia Valladolid, a tomar la primera provincia que Iturbide va a dirigir la campaña, ¿no? Incluso, si me haces favor de la siguiente, es tan importante Guanajuato que, por lo menos de lo que yo he registrado, es la única provincia, no sé si por lo mucho que la conocía Iturbide, por ser premio, en la medida de que fue la primera que se sumó, por practicidad, por casualidad, pero va a ser la única provincia donde Iturbide forma un tipo de cuerpos específicos para la protección de la región, que son las compañías patrióticas de caballería. También va a haber de infantería después, de Guanajuato, auxiliares del ejército de las 3 garantías. Este documento, no les digo la clasificación, no la tengo ahorita a la mano, pero que se encuentra precisamente en el Archivo Histórico de León, da cuenta de que al pasar por Silao, no concretamente León, pero sí en Silao, arroja un bando en el cual dice Iturbide para defender la independencia, para cuidar los caminos, a los pueblos, la tranquilidad de los pueblos, lo que tanto decíamos, ¿no? La gente harta de la inseguridad, nada similar, cualquier coincidencia con nuestra situación actual, ¿no? Lo que queremos es paz, ellos ya querían paz, a como diera lugar, y que iban a depender de la autoridad de los ayuntamientos. Ya no eran los militares haciendo y deshaciendo a su gusto, sino más bien los ayuntamientos tomando esto, y que iban a ser cuerpos que apoyaran a la trigarancia, al ejército trigarante. Entonces, es muy significativo que en Guanajuato precisamente se haga esto, y no va a ser casual que luego, pasado el tiempo, ese Anastasio Bustamante, que será presidente,
es el que dirige los restos de Iturbide desde Tamaulipas hasta la Ciudad de México en 1838. Entonces, Guanajuato y Iturbide tienen una relación muy íntima, en realidad, la que creo que hasta la actualidad no se tiene con Morelia o con Michoacán. Aquí el hijo pródigo, el hijo favorito es Morelos, por supuesto, no está mal tampoco, Morelos es el gran caudillo de la insurgencia, pero Guanajuato sí le tiene mucho cariño, la provincia entera y los municipios sí le tienen un gran cariño, y por supuesto ahí está San José Iturbide, ¿no? En el norte del estado. Entonces, ya di un vuelto, ¿no? Yo sé que tenemos que llegar al imperio, pero no quise dejar de mencionar esto para secundar lo que decía el doctor Artemio, porque, vaya, por lo menos en la actualidad yo pienso que Guanajuato es el lugar seguro, ahí el remanso de Iturbide, en el sentido de que se le reconoce un poco más, a pesar de que allí se perpetraron sus peores acciones, ¿no? Nada más rápido, si me haces favor con la siguiente, para ir directito, ya no me alargo, y para regresarle el micrófono al doctor Artemio. Va a pasar el resto de la campaña, ¿no? Le tocará ir todavía a Puebla, a Córdoba, a reunirse con O'Donoghue, a Iturbide, regresará a Ciudad de México, harán el desfile triunfal el 27 de septiembre, ¿no? Que es esta fecha que se mencionaba desde el inicio, que es significativa porque ahí concluye la guerra. El 28 se firma el Acta de Independencia, y a lo largo del resto de los siguientes meses, pues va a estar vacante la corona del Imperio Mexicano. En Córdoba es donde se le va a llamar por primera vez Imperio Mexicano a este antiguo virreinato de Nueva España. Y sobre todo se va a dar una alternativa que el Plan de Iguala no daba. El Plan de Iguala dice que venga Fernando VII, el rey de España, a gobernarnos. El Tratado de Córdoba va a decir que venga él, cualquiera de su familia, o el que las cortes del imperio designen. O sea, el que nuestro Congreso elija. En el mes de febrero de 1822 se descarta esa posibilidad de que venga cualquier español, porque las cortes y el rey de España dicen: qué independencia y qué Tratado de Córdoba. Lo rechazamos contundentemente. Entonces es evidente que no van a mandar a ningún rey y a ningún infante, ¿no? Y conforme va avanzando la tensión por este vacío de poder, y sobre todo por tensiones propias de Iturbide como regente, es decir, como el ejecutivo provisional frente al Congreso, por el aumento o disminución del ejército. Iturbide es un militar que quiere defender la independencia que se acaba de lograr, y dice: armemos a más gente porque ahí viene España. O sea, luego va a regresar a España y nos va a querer reconquistar. El Congreso dice: no, lo que tú quieres es más poder. Y a lo mejor también había algo de eso. Pero en medio de todo ese pleito, va a llegar la noche del 18 de mayo, que ya un poquito adelantaba el doctor Artemio, y los militares, contundente, en masa y con absoluta uniformidad, dice: los militares llamamos al Congreso para avisarle prácticamente que decidimos que Iturbide va a ser emperador. No es una opinión. Para nosotros es el emperador. Discútanlo ustedes. Como bien decía Daniel, tarde que temprano Iturbide se arrepentirá de haber aceptado esa corona que evidentemente no era para él. Pero uno de los diputados, y con esto concluyo, uno de los diputados de ese Congreso, primer Congreso Constituyente, va a decir que Iturbide cruzó el Rubicón, ¿no? Haciendo referencia a Julio César. Ya no había marcha atrás. Yo creo que la noche del 18 de mayo de 1822, que es un poco en lo que concluiremos, o bueno, para donde iremos, Iturbide dejó de ser libertador y se convirtió en tirano a los ojos de sus contemporáneos, porque al volverse emperador, con poca habilidad como estratega político, como estatista, pues todo lo que había hecho bien en la consumación, ahora en el imperio iba a ser una grandísima sombra, ¿no? Entonces, claro que sí, Iturbide cruzó el Rubicón. Sí, es que también en cuanto a la toma del poder, si lo queremos ver así, también encontramos un discurso histórico bastante nebuloso, ¿no? Porque hay unos que dicen que fue uniforme, como lo presenta usted ahí en imagen, en masa y con absoluta uniformidad, ¿no? Pero también está el otro lado, donde entran las fuerzas al Congreso y hacen, pues, que los diputados del Congreso voten a favor, ¿no? De la coronación
de Agustín de Iturbide. Sí, por Entonces, pues nos estamos dando cuenta que es una figura un tanto compleja y también las circunstancias que le toca vivir son pues con muchas aristas y la lectura que nosotros le damos desde el presente, pues también con los hechos y las crónicas que existen, con los testimonios, se vuelve difícil entender si en verdad fue tirano o en verdad fue un padre de la patria, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor Artemio, quisiéramos pasar a lo que ya es su gobierno o su imperio, ¿no? El imperio de Agustín de Iturbide I, por favor. Sí, sí, coincido totalmente con el maestro Joaquín en el sentido de que le sobró capacidad e ingenio militar, pero le faltó preparación, incluso un poquito de humildad como para dejarse asesorar. Claro. Y definitivamente como gobernante, pues no pudo imitar ni a Napoleón ni a Julio César. Pasó, ¿verdad?, del Rubicón, pero ya después del Rubicón ya no supo qué hacer. Llegó a Waterloo. Muy pronto, con una cercanía muy breve. Me llama también la atención, regresando a la parte del estado de Guanajuato, que ese imperio de Agustín de Iturbide, pues tiene realmente muy poco de sobresaliente en Guanajuato, que es donde, después de haberle dado ese apoyo tan grande para proclamar la independencia, Guanajuato no tiene mayores manifestaciones a favor del emperador ni en contra. Son unos meses, porque pues el imperio fue muy breve, pero son unos meses en los que en Guanajuato pudiésemos decir, después de toda la documentación y estudios que se han hecho de la Guerra de Independencia, de ese primer imperio, pues no se tiene mayor información, mayor investigación. No, el estado de Guanajuato como que se paralizó políticamente, se pasmó ante lo que significaba tener a Iturbide como emperador. Y es que hay que darnos cuenta que si a la fecha los reyes y reinas que aún se conservan tienen toda una imagen, toda una tradición, todo un pasado histórico familiar, pues hay que imaginar lo que era autonombrarse emperador a principios del siglo XIX, con el antecedente más inmediato de ser coronel de, como se señaló también, no del ejército profesional, sino del provincial, de las brigadas provinciales. Pues no era mucho de antecedente y no había mucha alcurnia de la cual presumir. Es que difícilmente iba a ser aceptado. Creo que ni por los personajes pudientes y nobles que lo sintieron como un intruso, como por las masas populares que pues además nunca habían tenido un emperador tan cercano y menos que hubiera tenido que ver con matanzas y represiones y demás. Le quedó grande el papel, el trono a don Agustín. Y bueno, sumado al comentario que hace sobre la relación Guanajuato-Agustín de Iturbide o Agustín I, y si me permiten el comercial, aquí en el Archivo Histórico Municipal de León, tenemos más de 100 documentos relacionados con Agustín de Iturbide, cartas, bandos, durante el periodo de su etapa realista, si lo queremos ver así, tanto como en la parte ya de consumador de la independencia,
pero que sí disminuye bastante la información, sobre todo la comunicación que tiene con los jefes militares de aquí de la Villa de León, y sí pudiéramos darle también esa lectura de que pareciera que Guanajuato, o en este caso León, se mantiene pues estática, ¿no? Ante todo lo acontecido en la capital y durante el imperio de Agustín de Iturbide, que muchos lo mencionan como una gran desilusión por esta falta de experiencia política que tiene Agustín I y una inconformidad que va creciendo y que confluye o se refleja en el plan de Casamata, ¿no? Donde los líderes insurgentes, o bueno, los liberales, si lo queremos ver así, buscan derrocar a Agustín I. Y sobre este tema, maestro Joaquín, y para comenzar a dar cierre a esta trágica historia o tragicomedia, la decadencia del primer imperio mexicano, la decadencia de Agustín I. Sí, si me haces favor una vez de pasar ya lo que anunciaste, ¿no? A la siguiente imagen, por favor. Constantemente, ¿no? Está la referencia esta de que son los ex insurgentes quienes se oponen al imperio de Iturbide y que al ser dejados al margen, al ser marginados del gobierno, de ese primer gobierno independiente, se rebelan en contra de él. Y hay mucho de razón en esto, son ellos, son Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el que ya el paracaidista de toda rebelión, a partir de entonces, que es Antonio López de Santa Anna, sí. Pero esto deja al margen una cosa muy importante que ya se fue mencionando. Fueron los errores políticos de Iturbide los que le ganaron los enemigos. Claro, que ya empezaba un poquito a resonar la palabra de república, ¿no? Había sectores que ya estaban buscando, eran menores, o por lo menos los estudios recientes, y bueno, los recientes y no tanto, dicen que ya la república comenzaba a ser un eco, ¿no? Entre la sociedad política, la dirigencia política de esta sociedad, sobre todo por las repúblicas que en Sudamérica se empezaban a formar, ¿no? Salvo Brasil, todas las demás se independizaron como república. Pero fueron los errores políticos de Iturbide. Vaya, en un gobierno de cualquier tipo que no sea absolutista, porque este imperio era una monarquía constitucional, ¿no? Había una constitución que tenía que detener al rey o al emperador, pero a Iturbide se le ocurrió hacer algo que, insisto, solamente en una monarquía absoluta se hubiera permitido, que fue disolver al Congreso. Entonces, disolviendo al Congreso, se echó encima a todos, prácticamente a todos, menos a Anastasio Bustamante. Bustamante es uno de los que se va a quedar con Iturbide hasta el final. Realmente Bustamante es el iturbidista por excelencia, porque López de Santa Anna se le opuso, aunque después trató de recuperar mucho su figura. Y bueno, muchísimos que no podríamos enumerarlos todos ahora, pero muchos que ensalzaron a Iturbide y que lo llevaron a la corona, ¿no? Estos que en masa y con absoluta uniformidad votaron y se manifestaron, hicieron un pronunciamiento para coronarlo, al final de cuentas, todos lo abandonaron, menos Bustamante, menos Gómez Pedraza y algunos otros muy, muy, muy pocos, ¿no? Entonces, él provoca, que yo siempre he utilizado esta frase muy coloquial de que a hierro matas y a hierro mueres. Iturbide con un pronunciamiento acabó con el gobierno de la Nueva España en la trigarancia. Con un pronunciamiento asciende al puesto de emperador, pero va a morir a base de pronunciamientos. Primero López de Santa Anna desde Veracruz, él solito va a proclamar la república, luego se le va a sumar Guadalupe Victoria, luego se van a agregar desde allá, desde el sur, en Chilapa, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue fiel a Iturbide hasta que disolvió el Congreso. Decían, no recuerdo quién de los dos hace unos momentos, hace unos minutos, que estos insurgentes van a tener pues muchísima, ¿cómo lo decían? Iban a mantener su dignidad como rebeldes, como revolucionarios, como independentistas, muy firme. Vicente Guerrero nunca se contradijo de sus principios independentistas, porque Iturbide le cumplió su palabra de vamos a darle libertad al país o al reino.
pero cuando se la quitó Iturbide como emperador, ahí fue donde se rompió el pacto de Acatempan o esta unión entre Guerrero e Iturbide, y se le reveló. No es que Guerrero lo haya traicionado, Iturbide le dio motivos para romper, ¿no? Y ya finalmente el plan de Casamata en realidad es una cosa muy peculiar, porque era un plan que buscaba el restablecimiento del Congreso, pero decía, con el emperador no tenemos ningún problema. Si el Congreso llega a decidir que cambiemos de forma de gobierno, que haya república o que se nombre a otro emperador, lo respetamos. Pero nosotros, los que suscribimos este plan, respaldamos a Agustín I. Lo malo es que, así como en Guanajuato, en 1816, ya había tantas voces en contra de Iturbide que pues ya nada lo iba a salvar. En 16 no lo salvó la protección de Félix María Calleja, y en 22, 23 no lo salvó ni siquiera el respaldo de los militares. Ya ahora sí las provincias se habían empezado a insurreccionar de alguna forma, o levantar en su contra, o desconocerlo. La de Guanajuato, como bien señala el doctor Artemio, quién sabe qué papel tuvo en el imperio, uno muy ambiguo, porque acátese y se obedezca, ¿no? Pero en el momento que fue, vamos a romper, rompieron. Y Pedro de Otero, que era el comandante de Guanajuato en este momento, va a decir, pues los de Casamata triunfaron, sumémonos a Casamata y tarde que temprano desconoceremos al emperador. Y así fue como el 19 de marzo de 1823 tuvo que abdicar, no le quedaba de otra ya Iturbide. En menos de 2 años, Iturbide pasó de ser el Washington mexicano, el Moisés que guió a su pueblo a la libertad, a ser un tirano, y se fue por la puerta de atrás, ¿no? Es increíble cómo en un tiempo tan corto Iturbide se elevó como la espuma y así cayó, rapidísimo. Claro, sí es. Doctor Artemio, por favor. Sí, pues quiero cerrar esta participación, mi participación, haciendo notar que en ese límite al que hemos llegado en este conversatorio, pues vamos a iniciar las conmemoraciones de los 200 años de la proclamación de la República Federal, apenas dentro de algunas semanas, de algunos meses, porque los acontecimientos a los que nos estamos refiriendo en este momento, pues de esos hace exactamente 2 siglos que se vivieron. Así es que, pues creo que es conveniente abrir la invitación, y más teniendo archivos como el que nos presentan el Archivo Histórico de León, ahí Pedro, para invitar a nuestros colegas, a quienes fueron nuestros estudiantes, pues a aprovechar que ahora que estos 200 años se celebren de federalismo en México, pues ellos participen haciendo una investigación y clarificando todos estos aspectos que, por minuciosos o por complejos, todavía dan para muchos estudios y para muchas generaciones de historiadores y de amantes de la historia. Así es que termino yo con esa invitación. Vayamos a los archivos, que ahí está, dice Pedro, la información. Ahí la tenemos para dar mayor claridad a nuestro pasado. Gracias. Muchas gracias, doctor Artemio. Y sí, aquí está la información, aquí hay fuentes primarias que invitamos a los investigadores a consultar para precisamente analizar a estos personajes, estos periodos, y entender la evolución de nuestro país. Y si me permiten, para dar cierre y pasar a la reflexión final, Iturbide posteriormente se exiliaría en Italia, España e Inglaterra, regresaría para advertir de los proyectos de reconquista por parte de la corona española, y sería, desafortunadamente para él, capturado y fusilado en Tamaulipas, ¿no? Como ya lo mencionaban, Anastasio Bustamante, su gran amigo, si lo queremos ver así,
es quien tiempo después, ya cuando él asume la presidencia, regresa los restos mortales, bueno, a la Ciudad de México, les da un cierto honor. Tengo entendido, eso no me quedó muy claro, si todavía están en la Catedral Metropolitana, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Así es. Tenía esa duda. Y a partir de aquí viene una serie de imaginarios, ¿no? Porque posteriormente se grabaría su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados. Para los años 70 sería borrada, y dependiendo los periodos y los personajes, los actores políticos de la época, la figura de Iturbide pasaría a un segundo plano, ¿no? Y precisamente este tema sobre los imaginarios, sobre la figura de Iturbide en la actualidad, me gustaría que diéramos un cierre con un comentario final sobre qué tan importante es y qué necesario es repensar, analizar, reflexionar en torno a estos personajes tan controversiales como Agustín I de México o Agustín de Iturbide. Comenzaría con usted, maestro Joaquín, por favor. Sí, híjole, es complicado resumir 200 años del uso de la imagen de Iturbide, porque ha sido, vaya, muerto él, pues se deja de responder ante el manejo, ¿no? que se hace de su figura, de su nombre, de su imaginario, y más bien han sido los partidos políticos del siglo XIX, los partidos del XX, del XXI, la sociedad, de los sectores, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, para 1921 va a tomar a Iturbide como el padre de la patria católica mexicana, así lo nombran, ¿no? Entonces, poco a poco la figura de Iturbide se va a ir cargando hacia la derecha, diríamos ahora, hacia el conservadurismo. Se le va a acabar condenando por haber sido emperador y por estos errores políticos que tuvo, ¿no? Porque además en su época sus enemigos políticos después escribirían las historias como Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, ¿no? A pesar de que Lucas Alamán lo defiende y es muy partidario de su figura, en realidad va a quedar más en la memoria el tener, si me haces favor de pasar justo a la siguiente, el tener a un Iturbide como tirano emperador, que se autoproclamó, y no como libertador padre de la patria que consumó la independencia. Esta caricatura que en 2010 salió en la revista Nexos, en algún texto que no recuerdo cuál era, pues me ha parecido muy significativa siempre, ¿no? Iturbide no está invitado al panteón cívico nacional, sino que está por allá desterrado, y es muy significativo lo que dijo Plutarco Elías Calles en algún momento, cuando fue presidente, que por qué no Iturbide estaba en la columna de la independencia con todos los demás héroes, y él dijo, no, que se quede ahí entre los suyos, ¿no? Entre los conservadores, entre los católicos, etcétera, olvidando que Hidalgo y Morelos eran curas, ¿no? Y bueno, pocas estatuas se conocen hasta la fecha. Esta es una de las que está en el pasaje Iturbide en la Ciudad de México, que después se llevó a, no recuerdo a qué lugar, se recolocó, y prácticamente es una de las 3 o 4 muy escasas esculturas que existen sobre Iturbide. En 2021 se colocó una en San José Iturbide, y pues tardó 3 días en que la retiraran, ¿no? Prácticamente. Entonces, es una figura que poco a poco se buscará, bueno, no se buscará, seguramente se irá dando que se reconcilie la sociedad mexicana con su figura, con su imagen, con lo que representó, porque a final de cuentas fue el que dio el grito de independencia en 1821, y la independencia que sí se acabó concretando, ¿no? Hidalgo, por supuesto, que tiene un peso importantísimo, Morelos y compañía, pero un poco, y con esto cierro, para la respuesta de la pregunta de hace un rato, sin Iturbide no hubiera habido consumación en 1821. Él fue el gran protagonista que se acompañó de muchos sectores, pero que lo respaldaron estos sectores, se le unieron, no los obligó, representaban sus anhelos de libertad y de ambiciones y de todo, pero él estuvo al frente, y sin él difícilmente se hubiera consumado la independencia como sucedió. Ojalá que poco a poco lo entendamos más. Y nos entendamos a nosotros mismos como mexicanos también. Gracias. Claro que sí, una respuesta que llevamos bastantes años tratando de responder, ¿no? Como mexicanos. Sí. Doctor Artemio Guzmán.
Creo que este tipo de personajes en la historia de cualquier nación son muy importantes. Creo que además difícilmente se podrán colocar a héroes que no hayan tenido errores o a villanos que no hayan tenido aciertos, pero cuando confluyen de manera tan controversial los pareceres sobre una figura, pues yo pienso que históricamente, me refiero desde el estudio, desde el enfoque de la historia, son muy valiosos. Es difícil saber las conmemoraciones, en las conmemoraciones cívicas, en las conmemoraciones patriotas, qué pueda ocurrir con una figura como la de él, pero no cabe duda que algo debe de haber allí que no se ha entendido del todo en nuestra historia, cuando nosotros tenemos fechas conmemorativas de inicios de cambio, porque nosotros, así como celebramos el 15 y 16 de septiembre, es el principio y no el final de algo. Y así también nosotros celebramos el 20 de noviembre y no sabemos por qué, pues intuimos que no, algo hubo mal al final o hay algo difícil de comprender, que se nos hace más sencillo celebrar lo que se ha iniciado. Difícilmente alguien a nivel individual haría lo mismo, de decir, bueno, pues yo voy a celebrar cuando empecé mi licenciatura. ¿Y por qué no el final? Quizás nunca terminó, quizás no se ha titulado, quizás plagió, ¿verdad?, de su tesis, pero esas preguntas y el estudio de estos personajes, no, efectivamente, lo decía el maestro Joaquín, nos invitan, casi nos obligan a analizarnos, a autoanalizarnos y ver qué no hemos estudiado, qué no hemos analizado todavía en su totalidad de nuestro pasado. Así es. Muchísimas gracias, doctor Artemio. Y es que sí, este tipo de espacios, este tipo de charlas de divulgación son necesarias para replantearnos, ¿no? Todo esto que hemos a través de los siglos ya de nuestro país, todavía tenemos muy ambiguo, no muy claro. Entonces estos ejercicios son muy pertinentes y a través de las voces, de investigadores como ustedes. Y no quisiéramos omitir algunos mensajes de nuestro amable auditorio. El doctor Elías Guzmán, a quien mandamos un saludo. Excelente conversatorio. Felicidades a los ponentes, doctor Artemio Guzmán, doctor Joaquín Espinosa. Muy ilustrativas sus participaciones para comprender Iturbide y este periodo de nuestra historia. Gracias a él. Gilberto de la Torre Malacara. Sin duda el tema de Iturbide ha sido un tema poco valorado en nuestra ciudad. Un gran tema para nuestra región. Y siguiendo con los comentarios, Caris Mirella de San Clemente, un cálido saludo al estimado maestro Joaquín Espinosa. Muchas gracias. Y bueno, amable auditorio, con esto concluimos este espacio de divulgación, esperando haya sido de su agrado. Agradeciendo de nueva cuenta a nuestros ponentes, al maestro Joaquín Espinosa, al doctor Artemio Guzmán, nuestro reconocimiento por su labor de divulgación, por haber participado en este ejercicio, y asimismo a nuestro amable auditorio, a quien pedimos se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, y sobre todo nos visiten para que conozcan de primera mano, a través de documentos y de investigaciones como la de los presentes, sobre la historia de nuestra ciudad, sobre su cultura, arte, de la región y de nuestro país, y ayudar a entender un poco más por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta este punto, y los personajes que han contribuido a forjar este país. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.